Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 987-996. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 987. La retrospectiva siempre es 2020. Con el acuerdo de rendición ya firmado y vinculante, Ogu fue liberado para coordinar la toma de control de los planetas por parte del ejército imperial. Para ello, comenzó proporcionando las coordenadas absolutas de toda la civilización, permitiendo así que el imperio enviara personal con la mayor rapidez posible. Ogu observó, sin palabras, ante el enorme agujero de gusano que se había abierto en la órbita del planeta capital de su civilización, seguido por una flota de enormes naves que lo atravesaban antes de dispersarse por todo el sistema solar para asegurarlo. Pero el imperio no se detuvo ahí con los agujeros de gusano. Ogu comenzó a recibir informes de agujeros de gusano que se abrían dentro de la atmósfera de todos sus planetas, antes de que millones y millones de soldados los atravesaran, dispersándose y comenzando a extenderse por todos los planetas. Esto sucedió momentos antes de que se hiciera el anuncio a toda la civilización, y un discurso que Ogu estaba seguro de no haber pronunciado él mismo fue transmitido por alguien que se parecía exactamente a él, anunciando su rendición al imperio. El discurso anunciaba la rendición y, a la vez, advertía sobre la necesidad de no tomar medidas drásticas, pues el imperio, ahora presente en esos planetas, podría usarlos como escarmiento. Estaba redactado de forma sutil, como una advertencia, pero sin llegar a ser una provocación. En cuestión de horas desde su rendición, el imperio ya había completado la toma de control de toda la civilización, dejando que el gobierno siguiera funcionando con normalidad, a la espera de una decisión sobre qué iba a hacer el imperio con ellos una vez terminada la guerra. Tras el discurso, muchos aceptaron su destino tal como lo esperaban. Si bien no lo esperaban del imperio, el hecho de que sus expectativas se cumplieran no cambió, por lo que la mayoría lo aceptó con serenidad. Sin embargo, algunos intentaron desafiar al imperio, pero en cuanto fueron castigados ejemplarmente, el resto de la civilización se sometió, esperando que el imperio, al que habían llegado a considerar muy razonable, también lo fuera con ellos tras la guerra. Pero existía cierta preocupación sobre qué les ocurriría si el imperio perdía la guerra y el cónclave buscaba venganza por su rendición. Comando central del cónclave. La cámara, que una vez estuvo llena de caos, se había calmado bastante, ya que la mayoría de ellos volvieron a ser razonables en el momento en que se permitió la retirada de las flotas que habían enviado al imperio, ya fuera para regresar a los planetas que estaban siendo atacados como refuerzos o para actuar como defensa planetaria para aquellos que aún no habían sido atacados. En ese momento, estaban discutiendo el siguiente curso de acción, pero muchos de los líderes de menor rango no estaban presentes, ya que o bien estaban coordinando la defensa contra las fuerzas invasoras imperiales o bien se encontraban en plena huida de sus planetas capitales mientras seguían perdiendo terreno. No puedo creer que, después de todos los preparativos que hicimos, nos viéramos obligados a retirarnos ni siquiera un día después del ataque, dijo uno de los líderes, abordando directamente el tema principal que muchos no querían mencionar pero sabían que era inevitable. Después de todo, fue bastante vergonzoso para ellos verse obligados a retirarse cuando habían preparado una sorpresa perfecta y habían tenido tiempo suficiente para prepararse, mientras que el imperio seguía viviendo sus días ajeno a todo hasta el momento en que comenzaron los ataques. Pero al parecer, para el imperio, el factor sorpresa no tenía ninguna importancia. El imperio no solo respondió con la suficiente rapidez como para no sufrir grandes daños por el ataque sorpresa, sino que también respondió con la fuerza necesaria gracias a la posición ventajosa que había establecido, lo que hizo que todos los preparativos de las fuerzas del cónclave resultaran inútiles. Pero no se detuvieron ahí. Ahora se veían obligados a prepararse para luchar contra una invasión del imperio. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil?, preguntó otro líder con ira. Aunque su civilización había logrado contener a las fuerzas invasoras, las fuerzas imperiales seguían ganando terreno. Y si bien habían acordado casi unánimemente la guerra tras descubrir que el imperio apoyaba a las fuerzas de Dreznor, no estaba dispuesto a tomarse las cosas con calma cuando la situación había pasado de perder solo unos pocos sistemas estelares a manos de Dreznor a la posibilidad de perder todo el territorio de su civilización, todo por haber decidido llevar la guerra al imperio.
Muchos de los líderes de civilizaciones de menor rango que estaban presentes miraron a Kumakar, quien había iniciado la campaña para acusar al Imperio de ser el apoyo detrás de Dreznor, lo que provocó un efecto dominó de acontecimientos que llevaron al cónclave a atacar al Imperio, lo que ahora los tiene al borde de perder todos sus territorios. En retrospectiva, fue una mala decisión, y todo esto se podría haber evitado si hubieran hecho la vista gorda o aceptado las exigencias de Dreznor de abolir la esclavitud. Pero cuando la retrospectiva revela el resultado de las decisiones tomadas, siempre es demasiado tarde para evitar las consecuencias de esos actos. ¿Qué tal si contactamos al Imperio y los llevamos a la mesa de negociaciones para poner fin a todas nuestras hostilidades? Sugirió otro líder, preguntándose si hacerlo podría reducir la cantidad de daños que sufrirían. Más les vale que nadie vuelva a mencionar esa sugerencia, o podría ser yo quien los ataque a ustedes en lugar del Imperio, dijo el líder Baltorín, silenciando a todos en la sala justo cuando estaban a punto de aceptar la sugerencia, ya que parecía ser la salida más fácil. ¿Qué le vamos a ofrecer al Imperio para que acepte siquiera detener la situación que ahora le resulta ventajosa? Continuó diciendo un líder que no figuraba entre los 10 primeros, pero sí entre los 20 primeros, ignorando por completo la amenaza anterior. Era una época en la que el Imperio era como una espada de Damocles pendiendo sobre ellos, y en el momento en que se convertían en objetivos, no había nada que pudieran hacer para detenerlo por completo. Tú. El líder Baltorín, a punto de gritar y prometer más amenazas de represalia, se detuvo a mitad de la palabra en el momento en que recibió la información de que la civilización Mimari se rendía al Imperio. La situación se había agravado. Si bien esa era la dirección que tomaban los acontecimientos, nadie esperaba una rendición, ni siquiera unas horas después del primer ataque de represalia del Imperio. Y aunque se trataba de la civilización más débil, la sorpresa fue tal que no se tenía conocimiento alguno del ataque hasta que llegó la noticia de la rendición. Esta llegó al mismo tiempo que se transmitía el discurso de rendición, lo que demostró que los avatares imperiales ya se habían desplegado por todos sus territorios, con flotas imperiales en sus sistemas estelares. Esto significaba que, para cuando el cónclave se percató de lo sucedido, ya habían consolidado su control sobre los sistemas estelares. Se atreven. Gritó el gran Shorback, que consideraba que todo el cónclave era suyo, golpeando su mesa del mundo real y rompiéndola mientras la mano de su holograma en el comando central simplemente atravesaba la mesa. Había permanecido en silencio casi todo el tiempo hasta ahora, pero la sorpresa fue que, para muchos de los líderes presentes, era la primera vez que lo veían gritar de esa manera. Casi nunca antes había tenido necesidad de alzar la voz, pero parecía que el Imperio lo había golpeado donde más le dolía. Han roto el sagrado acuerdo que nos unía, y debemos dar ejemplo para que nadie se atreva a mancillar el acuerdo como ellos lo hicieron, dijo el gran Shorback, observando las expresiones de todos los presentes en la sala y tomando nota de sus reacciones. ¿No estás pensando en dejar esta puerta abierta para que, si las cosas no te salen bien, también puedas rendirte? Preguntó al ver que las reacciones de muchos líderes eran opuestas a las que esperaba, algo bastante raro en su vida, ya que nadie antes se había atrevido siquiera a mostrar una reacción contraria a la dirección que él había marcado. Es decir, ¿acaso no son ustedes los primeros en romper el acuerdo, dejando que todos se las arreglen solos mientras acaparan sus recursos cuando todavía no les ha pasado nada? Un acontecimiento sin precedentes se desarrolló ante los ojos de los líderes presentes. Alguien, de forma directa y pública, se había opuesto por completo a la dirección marcada por el gran Shorback, y lo hacía abiertamente. No es que nunca se hubieran opuesto a sus intenciones. Simplemente habían empleado una forma más sutil de lograr los mismos resultados, ya fuera dedicando pocos recursos o dejando deliberadamente ciertas debilidades para que fracasaran con el tiempo, mientras aparentaban cooperar. Era algo que incluso las 10 civilizaciones más poderosas hacían para evitar despertar al dragón dormido que era el gran Shorback. Sin embargo, hoy alguien hizo precisamente eso, desafiando sus palabras. Incluso su expresión denotaba sorpresa mientras se giraba, junto con los demás líderes, hacia el origen del sonido, queriendo saber quién se atrevería a hacer tal cosa, y además tan abiertamente. «Koska, ¿no te fuiste a evacuar? ¿Cuándo regresaste?», preguntó el líder de la civilización Fein al ver regresar al líder de la civilización Elara, su enemigo mortal, después de haberse visto obligado a abandonar la reunión para evacuar y trasladarse a un lugar seguro, debido a que su civilización había salido perdiendo y era la única entre las 10 principales que había sido atacada por el Imperio.
Me uní hace apenas unos instantes, antes de poder oír las tonterías que estaba diciendo, dijo Koska, sin mostrar más expresión que la ira que sentía por la situación en la que se encontraba, mientras expresaba lo que pensaba. Hablas del acuerdo que formó el cónclave como si fuera algo sagrado, cuando fuiste uno de los primeros en abandonarlo e hiciste la vista gorda cuando otros necesitaban ayuda de sus compañeros, citando razones tan absurdas como preparar defensas por si te atacaban, dejando a todos a su suerte. Incluso abogaste por que las flotas destinadas a la guerra no regresaran para prestar ayuda cuando realmente se necesitaban. Entonces, ¿por qué crees que alguien seguirá honrando el supuesto acuerdo sagrado cuando los estás dejando a su suerte, y la única mano que se les tiende es la del imperio? Un hombre que se ahoga no puede darse el lujo de sentarse a pensar en las consecuencias de aferrarse a la mano que lo está rescatando. La sala quedó en completo silencio. Nadie podía creer lo que oía. Parecía que Koska, al ser el único atacado por el imperio, había enloquecido y había decidido descargar toda su frustración e ira contra la peor persona posible. No poder afrontar este tipo de problemas es una debilidad que los débiles tienen que soportar, y no es algo por lo que estemos obligados a enviar ayuda, ya que hemos respondido según lo estipulado en el acuerdo, respondió el gran Shorback con apatía, pero su expresión mostró un ligero cambio respecto a la neutral que había recuperado tras su grito al conocer la noticia de la rendición de Mimari. No es que estuviera mintiendo. Al igual que la OTAN, el cónclave tenía algo parecido al artículo 5, según el cual un ataque contra uno de sus miembros era equivalente a un ataque contra todos, y el cónclave lo había respetado, ya que toda la guerra se inició bajo esos pretextos. Sin embargo, la redacción del artículo se centraba más en la represalia contra el enemigo. En todas las ocasiones anteriores, eso bastaba para resolver el problema. Puesto que, en cuanto contraatacaban, el enemigo solía retirarse para protegerse. En consecuencia, no habían profundizado en los detalles sobre qué sucedería en caso de represalia por un ataque. En lugar de retirarse, el enemigo continuó atacando la civilización que había atacado inicialmente, o incluso a otras. Esto significaba, en gran medida según el acuerdo, que debían defenderse por sí mismos, lo cual era premeditado, ya que así ninguna otra civilización se vería obligada a enviar tropas adicionales, salvo aquellas destinadas a responder al atacante. Era algo que todos sabían y que deliberadamente se ocultaba, ya que las civilizaciones débiles querían que siguiera así para que una civilización fuerte no lo usara como pretexto para movilizar sus flotas restantes contra un enemigo rezagado. Para las civilizaciones fuertes, ocurría todo lo contrario, pues les impedía sufrir las consecuencias de las debilidades de las más débiles. Aunque formaban un cónclave, aún no estaban completamente integrados. Solo intereses particulares los mantenían unidos, y nadie quería invertir demasiado en algo que no les reportara buenos beneficios. Y Koska, sin palabras ante la apática respuesta del gran Shorback, guardó silencio un instante, dejando que su expresión lo expresara todo. Cerró los ojos un momento y, al abrirlos, dijo: en tiempos de necesidad, se debe recibir ayuda para capear el temporal, pero parece que el cónclave solo se ha mantenido unido porque ningún enemigo ha logrado seguir atacándonos incluso después de que contraatacáramos. Así pues, esta es mi última propuesta. Modifiquen la parte de defensa mutua, o también me retiraré del cónclave y formaré una entidad mejor con aquellos que están siendo atacados en este momento, lanzando una amenaza directa a todos los presentes. Fue una maniobra para reunir a todos aquellos que aún eran atacados por el imperio y unirlos bajo su mando, con el fin de forzar al cónclave a un dilema. O bien modificar el acuerdo de defensa mutua para incluir la ayuda a una civilización si el enemigo aún permanecía en sus territorios, o bien abandonar el cónclave y formar uno mejor con esas civilizaciones. ¿Crees que te lo permitiré?, preguntó el gran Shorback con una calma escalofriante, pero su expresión decía todo lo contrario. ¿Crees que tengo tiempo para considerarte cuando el destino de mi civilización y muchas otras está en manos de las fuerzas invasoras del imperio? Por el momento, solo Mimari ha caído, pues las demás apenas han logrado contener al imperio o perder el control de unos pocos planetas y sistemas estelares. Pero es una trampa obvia del imperio. Colocarnos en esta situación donde podrían aumentar considerablemente el número de fuerzas que concentran en una sola civilización, pero no lo hacen. ¿Qué harás si lo hago? ¿Acaso enviarás por fin las flotas que has estado reteniendo con el pretexto de prepararte para la invasión imperial de tus territorios? ¡Qué cobarde!
Koska seguía provocando al Gran Shorback como nunca en siglos, sin mostrar el menor temor, lo que hizo que los demás líderes de las civilizaciones se preguntaran qué demonios había sucedido durante su huida para que perdiera todo el miedo que sentía hacia el Gran Shorback. Nadie salió en su defensa, pero tampoco nadie expresó su desacuerdo ni intentó detenerlo. Las civilizaciones débiles estaban completamente de acuerdo con él, mientras que las fuertes ya estaban inmersas en las mismas calumnias y duras palabras de Koska, lo que las dividió claramente en dos grupos. Aquellos que estaban siendo atacados por el imperio y aquellos que acumulaban recursos preparándose para un posible ataque imperial. Lo único que mantenía esta situación a flote era que la invasión del imperio entraba en un período de desaceleración, como si se hubieran quedado sin fuerzas tras haberse esforzado demasiado en el período inicial de la guerra. Esto obligó a sus ejércitos a adoptar una postura en la que las fuerzas defensoras pudieron contenerlos durante un tiempo, lo que permitió a los líderes empezar a buscar la manera de expulsar al imperio por completo o incluso recuperar algunos de los sistemas estelares perdidos. Al menos, eso creían, pero la situación ahora atentaba contra la unidad del cónclave, ya que la alianza, que había perdurado durante tanto tiempo, estaba al borde de la ruptura. Muchos líderes habían asumido que, con un mayor acceso al maná, las reuniones cara a cara entre civilizaciones se volverían habituales. Anteriormente, tales encuentros eran prácticamente imposibles, pues requerían años de viajes convencionales o el coste exorbitante de los agujeros de gusano impulsados por maná. Anhelaban estas reuniones seguras, temiendo que sus nodos de comunicación de maná a larga distancia pudieran ser interceptados, impidiéndoles hablar con libertad. Ahora que viajar representaba un gasto moderado, esperaban entablar conversaciones más profundas sin la preocupación de posibles espías. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Los líderes pronto se dieron cuenta de que, así como ellos habían obtenido mayor acceso a las piedras de maná del Imperio Terra, sus enemigos también. Abandonar sus territorios seguros para asistir a reuniones en persona suponía un riesgo inaceptable. ¿Quién podía garantizar su seguridad? Un rival podía orquestar fácilmente un ataque y culpar al anfitrión. Por consiguiente, la mayoría de las reuniones presenciales se llevaban a cabo mediante representantes. Sus muertes, aunque trágicas, limitarían el daño político a sus respectivos imperios. Los propios líderes preferían reunirse en realidad virtual, una solución de compromiso perfecta. El imperio había proporcionado la tecnología básica de RV, pero con la crucial capacidad de que cada civilización creara su propio cifrado irrompible, garantizando así su privacidad. En ese momento, muchos de esos líderes agradecieron su cautela. Si las cosas hubieran salido como esperaban, estarían presentes físicamente en la tensa reunión que se celebraba en el comando central del cónclave. La tensión en la sala era tan palpable que casi se podía tocar. Varios líderes habían hecho sus hologramas lo más transparentes posible, con la esperanza de evitar la atención del Gran Shorback. Su habitual expresión de aburrimiento e indiferencia había sido reemplazada por una máscara de furia y rabia, con la mirada fija en Koska, el líder de la civilización Elara, quien acababa de llamarlo cobarde. Era una palabra que el Gran Shorback había escuchado a menudo en su larga vida e incluso la había usado con frecuencia, pero nunca, en el lapso de su memoria desde que ascendió a su título, había sido dirigida a él. Sin embargo, a lo largo de aquella aterradora transformación, Koska sostuvo la mirada del Gran Shorback sin inmutarse. Para los presentes, parecía completamente intrépido. Ninguno podía imaginar la verdad. No es que Koska no temiera al Gran Shorback. Era que un ser aún más aterrador se alzaba metafóricamente a sus espaldas, dejándole ante una simple disyuntiva. Podía enfrentarse a la ira del Gran Shorback o podía enfrentarse al monstruo que lo había puesto allí. Su mente había calculado que el Gran Shorback le infligiría el menor daño posible. Cada vez que el recuerdo de su reciente calvario afloraba, su resolución se fortalecía y todo temor al gran anciano se desvanecía de su cuerpo. Unas horas antes, en el instante en que el hombre apareció de la nada y lo durmió, Koska despertó en una habitación blanca, luminosa y sin fisuras. No había puertas, ni ventanas, ni salidas visibles. Pero no se detuvo en eso. Sintió de inmediato una sensación familiar, un ancla que todos los usuarios de realidad virtual conocían. La sutil desconexión que diferenciaba el mundo virtual de la realidad. Se le heló la sangre. El imperio lo tenía. En medio del pánico que lo consumía, ni siquiera se paró a pensar en cómo habían vulnerado la zona más segura de toda su civilización, el orgullo de la familia gobernante. ¿De qué le serviría saberlo ahora? No podía desconectarse.
Ya lo había intentado, usando los comandos mentales que el Imperio le proporcionaba para conectarse directamente a las torres de realidad virtual sin necesidad de hardware externo. Permítanme presentarme, dijo una voz masculina a sus espaldas. Lamentablemente, no tengo tiempo para alargar esto. Soy un hombre muy ocupado. Koska se giró bruscamente pero no vio a nadie. Estoy aquí, repitió la voz, esta vez desde delante de él. Cuando se volvió, finalmente vio al hombre de los informes de inteligencia, la figura que todas las civilizaciones debían tener en cuenta. Joseph, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Terra. Ahora que tengo su atención, me llamo Joseph, dijo con calma. Y aunque me encantaría tomarme mi tiempo para amenazarlos, iré directo al grano. Voy a mostrarles algo interesante. Joseph aplaudió y la habitación blanca se desvaneció. Estaban de vuelta en un espacio muy familiar. La habitación donde reposaba el verdadero cuerpo de Koska. Una pequeña aclaración, dijo Joseph con tono de vendedor. Esta es su habitación, y actualmente estamos en lo que llamamos un modo de vista en tercera persona que hemos estado perfeccionando. Señaló a Koska, suspendido en un rayo tractor de luz. El dispositivo que lleva en la cabeza emite pulsos que mapean toda la habitación. Nos permite colocar su punto de vista donde queramos, para que vea la parte posterior de su cabeza, entre otras cosas. Koska, que había permanecido en silencio todo el tiempo, paralizado por el miedo, miró a su alrededor horrorizado. Se dio cuenta de que su equipo de seguridad aún no había detectado nada. Ahora bien, quizás se pregunten por qué estoy aquí y por qué les he mostrado esto, continuó Joseph. La respuesta es sencilla. Están a punto de presenciar la segunda vez que se utiliza esta habilidad, y la primera vez que se utiliza deliberadamente contra un individuo. Cuando Joseph terminó de hablar, el pecho de un avatar mecánico que se encontraba detrás del cuerpo real de Koska se abrió. Un tentáculo metálico, semejante a una raíz, se deslizó hacia afuera, tocó su cuerpo y se insertó en él. El rayo tractor zumbó, aumentando su potencia para asegurar que el peso registrado de su cuerpo no fluctuara. ¿Qué me estáis haciendo?, gritó Koska finalmente, con una voz que se convirtió en una súplica desesperada en el espacio virtual. Detenedlo. ¿Qué queréis? ¿Por qué no habéis exigido nada? Detenedlo, detenedlo. Guardias. Estoy en peligro, salvadme. En el instante en que vio la raíz, un miedo primigenio que jamás había experimentado lo invadió, incluso sin conocer su propósito. Para responder a tus preguntas, replicó Joseph, como si Koska estuviera haciendo una pregunta genuina y no desvariando presa del terror. Hacemos esto porque, si bien las amenazas pueden funcionar, siempre existe la posibilidad de traición. Para las personas importantes, empleamos un método más seguro. Vamos a trasladar tu alma, o mejor dicho, tu conciencia, a un cuerpo de nuestra propia creación, uno que contiene todas las medidas de precaución necesarias para garantizar que ni siquiera se te ocurra pensar en rebelarte. La raíz comenzó a palpitar, como si absorbiera algo. Aruk. Un dolor indescriptible lo atravesó. Se vio obligado a presenciar y sentir cómo su alma era arrancada de su cuerpo y absorbida por la raíz, mientras los dispositivos de realidad virtual, tanto en su antiguo cuerpo como en el autómata, funcionaban en conjunto para mantenerlo conectado durante todo el proceso. Tras unos segundos angustiosos, la raíz dejó de palpitar y se retrajo. El dolor cesó, pero sus efectos fantasmales dejaron a Koska atónito. Ni siquiera reaccionó cuando el entorno cambió de nuevo y se encontraron ante un laboratorio impoluto. Esto es algo que llamamos la fuente de la vida, o FV, descubierta en algún planeta remoto, dijo Joseph, señalando un cilindro transparente lleno de un líquido brillante. Mientras hablaba, la raíz que ahora albergaba el alma de Koska abrió un pequeño compartimento y dejó caer un cabello, recogido de su cuerpo original, en el líquido. Una reacción comenzó de inmediato. El líquido se agitó, formando rápidamente un cuerpo humano. Simultáneamente, el cilindro se iluminó. Una impresora atómica integrada intervenía en la creación, asegurando que el ADN del nuevo cuerpo coincidiera exactamente con el original de Koska, a la vez que añadía algunas mejoras. Líneas rúnicas se entretejieron en la carne, nanomáquinas de grado biológico se implantaron en los huesos y puertas lógicas de computación cuántica se integraron junto con la red neuronal biológica, convirtiendo el cuerpo entero en una gigantesca computadora cuántico-rúnica viviente. Mientras el cuerpo aún se estaba formando, la raíz se conectó a él. El alma fue inyectada en su nuevo receptáculo, pero esta vez, en lugar de dolor, Koska sintió una profunda calidez, como la de un niño en el vientre materno, antes de perder el conocimiento.
Cuando abrió los ojos, flotaba en el mismo tanque cilíndrico, pero se sentía más vivo que nunca. Podía sentir y controlar cada célula de su cuerpo con perfecta precisión. Su mente ya procesaba habilidades que su alma apenas comenzaba a comprender. Todavía tienes una reunión a la que asistir, resonó la voz de Joseph en su mente. Ve y asegúrate de que se cumplan todos nuestros objetivos. Será bastante fácil, ya que ahora tienes toda la información necesaria a tu disposición. Buena suerte. El nuevo cuerpo de Koska recibió una asimilación masiva de datos que detallaban las exigencias del Imperio. Un instante después, fue transportado de vuelta para reemplazar su antiguo cuerpo, que ahora se encontraba en estasis. No te preocupes, añadió la voz de Joseph a modo de reflexión final. Si lo deseas, devolveremos tu alma a tu cuerpo original cuando todo esto termine. Pero no creo que quieras eso. Durante todo este tiempo, ni siquiera un atisbo de traición cruzó por su mente. El Imperio no se había molestado en recurrir a simples amenazas. El recuerdo de la extracción de su alma era un poderoso elemento disuasorio, pero aún más aterrador era darse cuenta de que podrían haber hecho todo esto sin que él lo supiera. Lo habían convertido deliberadamente en testigo para atacar su mayor temor, la muerte. Le habían demostrado que siempre estaba al borde de la aniquilación, y que solo sobrevivió porque ellos lo permitieron. Ahora, en este nuevo cuerpo, podían acabar con él en cualquier momento. Pero aquella aterradora demostración era también el mayor soborno imaginable. El Imperio acababa de demostrar que, incluso si su cuerpo se descomponía, podían trasladar su alma a uno nuevo y más joven, permitiéndole vivir eternamente con sus seres queridos. ¿Qué mejor incentivo podía haber para un hombre que temía a la muerte por encima de todo? Nos metimos con monstruos, fue su último pensamiento independiente antes de que su nueva mente, asistida por la computadora biológica que ahora era todo su cuerpo, comenzara a ejecutar sus órdenes. ¿Dónde mentí?, preguntó Koska, con voz firme y contundente en la tensa cámara del cónclave. Cada acción que ustedes y las otras 10 civilizaciones más poderosas han emprendido no ha sido más que una muestra de cobardía. Y yo, por mi parte, me niego a aliarme con cobardes. Provocó la ira del Gran Shorback y los demás líderes. Esta era una de las órdenes del Imperio, y ahora, cumplirla se alineaba a la perfección con su propio sueño de inmortalidad. Dio lo mejor de sí. Los reto a que intenten abandonar el cónclave, dijo el Gran Shorback mientras observaba a todos los líderes presentes. Era una de las pocas veces que había lanzado una amenaza directa. La mayoría de las veces, prefería lanzar amenazas veladas que dejaban al receptor imaginando el horror que les infligiría, lo cual resultaba bastante aterrador para estas personas, ya que siempre imaginaban lo peor, lo que, a su vez, jugaba a favor del Gran Shorback. Antes de regresar, contacté con el Imperio, dijo Koska, girando la cabeza hacia los líderes al otro lado de la mesa, quienes ahora lo miraban fijamente desde el momento en que mencionó al Imperio. Pensé que no responderían, ya que, aunque sea difícil de aceptar, el Imperio controla el campo de batalla y solo nos queda reaccionar. Pero respondieron y pude tener una conversación muy productiva con ellos. Dijeron estar dispuestos a detener esta guerra, ya que les resulta muy costosa, tanto material como económicamente, pues sus avatares se agotan rápidamente y la guerra económica también les perjudica. Sin embargo, afirmaron que no cesarán los ataques hasta alcanzar un nuevo acuerdo más beneficioso, el cual no se logrará con el cónclave, sino con una nueva organización. Ahora, estoy intentando formar esa organización donde, en lugar de basarnos únicamente en un acuerdo mutuamente beneficioso, tendremos una relación aún más estrecha y equitativa, a diferencia del cónclave actual, donde la mayor parte del poder se concentra en la cúpula. Y creo que no puedes hacer nada al respecto y solo estás haciendo alarde de tu poder, ya que temes que el Imperio te ataque en cualquier momento. Así que, para empezar, presentaré oficialmente la retirada de mi civilización de la Alianza del Cónclave y estaré dispuesto a recibir y dar la bienvenida a los líderes que también se retiren, para que se unan a la reunión con el Imperio y discutan asuntos relacionados con la nueva alianza. Cuando terminó, ni siquiera se molestó en esperar una respuesta del Gran Shorback, que parecía un globo a punto de explotar por la forma en que su pecho subía y bajaba durante su discurso, ya que simplemente cerró la llamada y abandonó la reunión. Aunque el Gran Shorback había querido interrumpir a Koska durante su larga respuesta al desafío, su arrogancia se lo impidió, pues consideraba indigno de él interrumpir a alguien. Eso, desde su punto de vista, era una debilidad, y no podía soportarlo. La sala se sumió en el caos, con los líderes reaccionando de forma dispar a las acciones de Koska.
Muchos mostraron claramente su oposición, pero sabían que actuaban así para no distraer la atención del gran Shorback, quien, a juzgar por su expresión, estaba a punto de estallar en ira. Sin embargo, muchos lo estaban considerando, ya que significaba una mayor prosperidad que incluso cuando solo eran aliados. Se contenían porque temían que el imperio, que los había traicionado provocando disturbios internos, cumpliera su promesa, así que se tomaban su tiempo para sopesar las ventajas y desventajas de la propuesta. Estoy seguro de que todos saben que es imposible abandonar el cónclave una vez dentro, y cualquier intento de hacerlo recibe la respuesta correspondiente. Así pues, ¿alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer con Mimar y Elara, que han decidido poner a prueba nuestra respuesta? Preguntó el gran Shorback, con una voz que resonaba como si hubiera atravesado una tormenta. Esto solía ser una protección para dar a las civilizaciones que habían luchado con ahínco por unirse al cónclave la tranquilidad de que permanecerían en él siempre y cuando no perdieran una guerra acordada mutuamente, salvo contadas excepciones. Al menos, ese era el argumento que creían los poderosos. Pero para los que estaban en la base de la jerarquía, esto no era más que una cadena perpetua. A pesar de saberlo, seguía siendo la mejor solución posible a su problema entre las opciones que tenían. Unirse al cónclave o ser una civilización vasalla, lo que no era más que una forma de esclavitud mejor disfrazada con algunas protecciones adicionales. Deberíamos pintarlos de tal manera que parezca que el imperio los ve como espías nuestros, enviados para infiltrarse y evaluar su verdadera fuerza. Así, el imperio se encargará de ellos sin que tengamos que intervenir, dijo el líder de la civilización Shadari, con una voz que parecía provenir de todas partes. No, no podemos permitir que extraños disciplinen a nuestros propios perros, o pensarán que no tenemos la capacidad de disciplinarlos nosotros mismos. Es uno de los 10 líderes más importantes de la civilización, y si no hacemos nada con respecto a sus transgresiones, entonces todos los demás nos despreciarán e intentarán hacer lo mismo, así que debemos dar ejemplo. Planeo destruir primero la civilización Mimari como advertencia, dejando a Elara para más adelante, cuando estemos preparados y podamos disfrutar de sus vestigios, dijo el gran Shorback, con un tono que denotaba que ya había tomado una decisión y simplemente la estaba comunicando. Su confianza era tal que ni siquiera ocultó que el propósito de sus acciones era servir de advertencia, incluso estando presentes en la reunión los líderes de esas civilizaciones inferiores. Ya sabían que no le importaba ni que consideraba todo el cónclave de su propiedad, como resultaba obvio por su comportamiento, pero nunca antes había sido tan descarado, hasta el punto de expresar abiertamente los pensamientos que había detrás de sus palabras subrayadas. A ojos de los fuertes, los beneficios obtenidos no eran más que el resultado de su fuerza, y de esa creencia nace la arrogancia. La arrogancia del gran Shorback había ido creciendo durante siglos, con muy pocos oponiéndose a ella, hasta que finalmente llegó a un punto en que decía todo lo que pensaba, confiado en que los subordinados lo aceptarían sin rechistar. Por desgracia, se equivocaba. Aunque el último golpe destruye el objeto, es el resultado de la culminación de miles de golpes previos que habían ido minando su resistencia. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un enemigo con el que estamos en guerra activa, que actualmente está atacando a varias civilizaciones que pierden terreno a cada minuto que pasa, y ahora estáis reuniendo flotas para atacar a un antiguo miembro que se vio obligado a rendirse. Se preguntó Bogu el 15º, líder de la civilización Bogu, mientras observaba a los líderes que ahora discutían qué hacer con las civilizaciones Mimar y Elara, que se habían retirado del cónclave hacía unos instantes. Al igual que otros, había creído que la retirada de Koska era solo una amenaza, una táctica para obtener contraofertas y ayuda contra las fuerzas invasoras del imperio. Esa esperanza pareció desvanecerse en el momento en que Koska provocó al gran Shorback, aunque Bogu pensaba que la situación aún podría salvarse si sacrificaban a Koska. Sin embargo, todas esas posibilidades se esfumaron cuando, segundos después de que Koska abandonara la reunión, llegó la noticia. Las naves imperiales que atacaban a Elara habían cesado su asalto e incluso las fuerzas de defensa les estaban permitiendo el acceso a los planetas. Era obvio para todos que las palabras de Koska no eran una amenaza ni los desvaríos de un loco, sino una promesa que tenía el poder de cumplir. Aunque aquello le había sorprendido, la situación no era lo suficientemente grave como para justificar la discusión actual sobre la movilización de flotas para bombardear las civilizaciones Mimar y Elara. Mientras discutían esto, muchas civilizaciones seguían bajo ataque, y los líderes de las civilizaciones intactas se habían negado previamente a enviar ayuda, argumentando que hacerlo les abriría la puerta al imperio para atacarlas.
Sin embargo, parecía que ahora contaban con esas tropas para desplegarlas en Mimari, para destruir una civilización solo para asegurarse de que a nadie más se le ocurriera la idea de marcharse. ¿No podríamos usar las flotas que planeas enviar para destruir Mimari para ayudar a los miembros del cónclave contra las fuerzas imperiales? ¿Por qué ni siquiera lo consideramos cuando tenemos miembros que están siendo atacados activamente? Gritó para sí mismo, sin atreverse a decirlo frente al gran Shorback, ya que eso significaría que su civilización estaría incluida en la lista de las que serían destruidas. Entonces no me dejas otra opción, pensó Bow el 15 antes de desconectarse silenciosamente del canal de reuniones del Comando Central del Cónclave. Nadie notó su partida, ni les habría importado. Como líder del último escalón, no se esperaba que aportara nada al plan actual. Encontró la información de contacto de Koska y lo llamó inmediatamente. Tras una larga discusión con Koska, en la que se repasaron las numerosas preguntas que necesitaba que se le respondieran antes de poder comprometerse, Bobu finalmente dijo: Estoy dispuesto a unirme a la nueva alianza del Imperio, pero primero necesito hablar con el emperador antes de tomar la decisión final. Entendido, por favor deme su dirección exacta, se la haré llegar y alguien de su parte vendrá a reunirse con usted y conversar, dijo Koska con una sonrisa de satisfacción en su rostro antes de finalizar la llamada. Y Bow el 15 se detuvo un instante a reflexionar sobre la trascendencia de la decisión que acababa de tomar antes de dar un salto de fe y enviársela a Koska. Era una decisión muy arriesgada, pues Koska podía simplemente saltar y denunciarlo al cónclave, y su civilización quedaría en la cuerda floja, igual que Mimari. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello porque, en apenas unos minutos, se abrió un agujero de gusano en su habitación y salió una raíz que lo asfixió al instante. Antes incluso de que pudiera expresar su sentimiento de traición y reírse de su propia estupidez por actuar en un arrebato de ira sin verificar nada, se encontró abriendo los ojos en una habitación blanca sin puertas ni ventanas, con un hombre muy familiar para todos los líderes del cónclave sentado frente a él. Bienvenidos. Me gustaría agradecerles que hayan entregado su civilización, dijo Yusef con una sonrisa de vendedor. Casi me creí al Imperio porque se sabe que ustedes cumplen su palabra, dijo Bow el 15 con ira, sin intentar escapar, sabiendo que de todos modos era imposible hacerlo. Estoy bastante seguro de que esas palabras no salieron directamente de nosotros. Recuerda bien lo que dijo Koska. ¿En algún momento viste alguna prueba de que nosotros dijéramos esas palabras, o simplemente le creíste a Koska porque era lo que esperabas? Dijo Yusef. Bogu el 15 se detuvo un instante a repasar la larga conversación que había mantenido con Koska y se dio cuenta de que todo eran rumores. En ningún momento había recibido pruebas directas del Imperio, porque no habían sido necesarias. El cese de los ataques del Imperio contra los Elara había bastado como prueba de su conexión y de las palabras de Koska. Pero no te preocupes, a tu gente no le ocurrirá nada malo. Al contrario, vivirán la época más próspera de la historia de tu civilización. Para ello, sin embargo, tendrán que vivir bajo el control del Imperio y no como una civilización independiente, dijo Yusef, sin molestarse en ocultar el verdadero plan del Imperio, ya que tenían al líder bajo su dominio. Hizo una pausa para observar la reacción de Bogu antes de añadir: sin embargo, tu comportamiento determinará la cantidad de privilegios que reciba tu civilización una vez que el Imperio la absorba. El destino de tu civilización está en tus manos. El Imperio, con su vasto conocimiento de la red de realidad virtual, sabía que era importante para cada civilización. Ahora utilizaba activamente este conocimiento para inducir la desesperación de la manera más efectiva. Para Bogu el 15, lo más importante era superar el complejo de inferioridad que sentía debido a la posición de su civilización. El Imperio le acababa de brindar la oportunidad de obtener tantos beneficios como fuera posible para su pueblo, lo que a su vez se traduciría en un estatus superior. ¿Qué es lo que queréis de nosotros?, preguntó tras un momento, resignándose a aceptar su destino. Buena decisión. Lo único que necesitamos de ti es, da igual lo que pase, sea positivo o negativo, preguntó Nova mientras uno de sus cuerpos nanotecnológicos se materializaba junto a Ayaka y Lee, que analizaban al emperador. Llevaba más de 7 horas en posición de meditación, soportando un dolor insoportable. Aunque sea la encarnación de la Izu, el conocimiento que lo sustenta sigue siendo un misterio para mí, algo que debo descubrir poco a poco por mi cuenta. Aún no he alcanzado el nivel necesario para encontrar una solución a la situación actual. Solo puedo nutrirlo y aliviar su dolor, pero mi maná no es infinito y no puedo mantenerlo para siempre.
Sin embargo, debería aliviar el dolor lo suficiente como para que podamos escuchar alguna solución que haya encontrado, sugirió Ayaka tras abrir los ojos e interrumpir su meditación. Ella había imitado al emperador, intentando observar lo que sucedía en su cuerpo, pero no lograba ver con claridad. Parecía que la abundante vitalidad de su cuerpo, que se regeneraba constantemente a medida que se deterioraba, actuaba como un reflector para sus sentidos, obligándola a concentrarse al máximo para siquiera vislumbrar algo más allá. Pero incluso después de lograrlo, seguía sin encontrar la solución. Podemos intentar crear un nuevo cuerpo, trasladar su alma allí y destruir el cuerpo actual para poner fin al sufrimiento, sugirió Lee antes de dar un paso atrás al recibir una mirada asesina de ambos. Solo estaba dando mi sugerencia. No hay ideas malas, solo ideas inapropiadas, dijo Lee mientras daba otro paso atrás, levantando las manos a la altura del pecho para crear una barrera entre él y ellos. Por las miradas que le dirigían, no sería sorprendente que se abalanzaran sobre él en cualquier momento. Intenta calmarlo, y veamos si tiene alguna posibilidad, ya que conoce su cuerpo mejor que nadie. En cuanto al maná, no te preocupes, tenemos una cantidad infinita, dijo Nova, permitiendo que Ayaka optara por la opción tranquilizadora para darle un respiro a Aaron. Sabía que si lograba eso, se podría encontrar una solución, ya que el emperador siempre hallaba soluciones incluso en las situaciones más complicadas, y esta vez, creía que no sería diferente. Al mismo tiempo, el maná comenzó a fluir dentro del traje de Ayaka hasta volverse tangible. Su cuerpo lo absorbió como un desierto sediento, provocando que gimiera involuntariamente de placer antes de poder controlarse y volver a concentrarse en la situación principal. Voy a intentarlo entonces, dijo tras toser para disimular la incomodidad. Cerró los ojos y comenzó a canalizar su mana vital hacia el cuerpo de Aaron. ¡Aruk! Gritó Ayaka al sentir el rebote del cuerpo del emperador, que parecía estar en modo defensivo total, bloqueando cualquier intento de infiltración. Ya estaba lidiando con otro problema y no aceptaba nada más. ¿Qué ha pasado?, le preguntaron Lee y Nova, sorprendidos, ya que su grito era lo último que esperaban. En cuanto a fuerza, se encontraba entre las 10 más poderosas del imperio. Si bien sus habilidades no eran para el combate, podía resistir más que cualquiera, ya que su cuerpo y alma se regeneraban instantáneamente, sin importar el ataque. Pero eso no significaba que careciera de formas de atacar, pues podía drenar la fuerza vital de cualquiera con quien entrara en contacto, ya fuera físicamente o a través de su maná, lo que la hacía difícil de matar. Atacarla significaba darle acceso a tu maná, y a través de él, podía absorber toda tu vida y dejarte por muerto. Así pues, si incluso ella fracasaba, significaba que el asunto era muy grave. Su cuerpo me impide el acceso e incluso ha tomado represalias, a pesar de no percibir ninguna malicia de mi parte, dijo Ayaka mientras miraba a Aaron como si fuera la persona más aterradora que jamás hubiera visto. Ella sabía mejor que nadie que, en ese momento, el emperador estaba completamente concentrado en contener el dolor y buscar una solución, asegurándose al mismo tiempo de no perder la cabeza, pues eso significaría la perdición del imperio. Era evidente que la reacción defensiva no era algo deliberado del emperador, sino una respuesta automática de las defensas de su cuerpo. Estas habían logrado detectar su maná y contraatacar de forma efectiva, aunque limitada, a modo de advertencia, sin infligirle el daño suficiente como para dejarla en un estado irreversible. Esto la aterraba, pues se preguntaba qué tipo de defensas automáticas albergaba el cuerpo del emperador. Se ha encontrado una posible solución. Los ojos de Aaron, que estaban cerrados pero seguían fijos en la pantalla del sistema, finalmente mostraron alguna reacción al aparecer una frase diferente. Estaba convencido de que la razón por la que el sistema tardaba tanto en encontrar la solución era que su conciencia aún no estaba despierta, lo que significaba que tenía un marco mental incompleto. Dada la complejidad del problema actual, tenía que explorar infinitas soluciones posibles, buscando la más eficaz que se ajustara a su situación, y eso llevaba tiempo. Pero parecieron ser unas pocas horas que se sintieron como milenios, tiempo suficiente para que encontrara una posible solución. Así pues, en medio de su dolor insoportable, miró la pantalla que solo mostraba puntos, esperando la siguiente frase. Tras unos 5 minutos, por fin apareció. Recalculando, se ha encontrado la única solución disponible. Solución viable. ¿Desea recibir la solución? Advertencia. Si hace clic en sí, tendrá que seguir adelante con el proceso. Si no, tras leer la pregunta y la advertencia, Aaron hizo una pausa, queriendo considerar la posible razón por la que el sistema le advertía, algo que jamás había visto. Pero el dolor, cada vez más intenso, se lo impedía.
Sabía que, con cada segundo que pasaba, sus defensas mentales se desmoronaban lentamente, y que en el momento en que perdiera el control y estallara, las consecuencias serían nefastas para el planeta en el que se encontraba. Peor aún, se trataba del cuartel general militar del Imperio. Sí, pulsó sí con urgencia, decidiendo aceptar las posibles consecuencias de seguir adelante con esta decisión y preparándose para lo peor. En el instante en que hizo clic en sí, una gran cantidad de información se vertió en su mente de forma repentina y contundente, a diferencia de todas las veces anteriores que había adquirido conocimiento del sistema. Junto con el dolor que lo aquejaba, este dolor adicional se desvaneció como una gota de agua en el océano, sin dejar rastro alguno. En cuanto terminó de asimilar la información entre el dolor persistente, arqueó aún más las cejas, preguntándose qué significaba aquello. El sistema no le había dado una explicación completa del porqué de sus acciones, solo instrucciones para realizar una acción. Del resto se encargaría el sistema. Pero el dolor le recordaba que no podía permitirse el lujo de pensar demasiado en ello, ya que ahora debía transmitir las instrucciones a alguien para que le entregaran los materiales necesarios. Hablar le habría hecho perder el control mental del dolor que estaba reprimiendo, así que levantó la mano, apuntándola en dirección a Nova y emitiendo maná en pulsos súper rápidos durante un minuto entero de forma continua antes de detenerse y volver a colocar la mano para reanudar su meditación. Entendido, dijo Nova antes de permanecer en silencio, mientras su cuerpo presente no hacía nada más que seguir vigilando la situación. Sin embargo, en el resto del mundo la situación era completamente distinta, pues se enviaban órdenes a los distintos centros estratégicos de almacenamiento de materiales para que se prepararan los materiales específicos y se entregaran a las naves que vendrían a recogerlos. Al mismo tiempo, una impresora atómica se activó e imprimió rápidamente un gran tanque antes de que fuera embarcado en una nave con destino a la ubicación del emperador, mientras Nova se ponía a trabajar en las órdenes recibidas. ¿Qué demonios es eso?, dijo Lee mientras se ponía en posición de combate al ver más de 20 naves que se dirigían hacia ellos a gran velocidad. Aunque su situación era tranquila, sabía que el Imperio se encontraba en guerra activa, así que no dejó nada al azar y estaba preparado por si no se trataba de naves imperiales y necesitaba proteger al emperador. Son mi mercancía, así que no te preocupes por ellos, dijo Nova antes de que Lee pudiera actuar y empezar a atacar las naves indiscriminadamente. Aunque parecía un algodón rechoncho, era uno de los individuos más fuertes y peligrosos del Imperio, junto con Ayaka. Si bien, a diferencia de Ayaka, no estaba entre los 10 primeros, sino entre los 100, en lo que respecta a destruir cosas en lugar de personas, era superior a ella en ese aspecto. ¿Para qué están aquí?, preguntó Ayaka, curiosa, ya que podía sentir la fuente de la vida y algunos materiales que poseían una fuerza vital muy intrigante, lo que le facilitó comprender que se trataba de hierbas, y bastante raras además, que no se podían encontrar en el Imperio. El emperador los solicitó como solución al problema actual, dijo Nova, pero justo cuando terminó de hablar, los anclajes espaciales que los rodeaban se desactivaron y se abrieron agujeros de gusano. Individuos con auras muy poderosas comenzaron a salir de los agujeros de gusano, y entre ellos estaba la emperatriz, que apareció con su armadura de batalla completa a pesar de que su vientre de 4 meses de embarazo era completamente visible. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Lee, poniéndose aún más tenso apenas unos segundos después de haber empezado a relajarse tras la respuesta de Nova. Al aparecer la emperatriz acompañada de individuos con auras muy poderosas, su mente se llenó de pensamientos negativos, haciéndole creer que la emperatriz intentaba aprovechar la oportunidad para atacar al emperador, quien se encontraba en su momento de mayor debilidad y vulnerabilidad, y usurpar el poder. Pensó que todos esos individuos poderosos pertenecían a su bando, con el objetivo de asegurarse de que el emperador muriera, sabiendo que incluso un emperador debilitado seguía siendo una fuerza formidable. Si estáis aquí por el emperador, tendréis que pasar por encima de mí, dijo antes de envolver al emperador en una burbuja de gravedad inestable, donde cualquier cosa que intentara atravesarla sería aplastada, destrozada o ambas cosas a la vez. Tranquilízate, Lee. El emperador también les pidió que actuaran como seguridad, dijo Nova mientras los anclajes espaciales se reactivaban, esta vez empujándolos a todos al segundo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita tanta fuerza en este momento?, preguntó Lee, sin disipar aún sus sospechas a pesar de que Nova fue quien dio la respuesta.
En caso de que tengamos que contener al emperador si su idea fracasa y necesita tiempo para recuperar el control, seremos los responsables de intentar sujetarlo e impedir que cause estragos en un planeta estratégico, respondió Rina esta vez, pero sus ojos, llenos de preocupación, no se apartaron de Aaron. Justo cuando le iba a hacer más preguntas, sintió que la burbuja gravitacional que rodeaba al emperador se desintegraba. Al girar la cabeza, vio al emperador flotando lentamente hacia arriba, atravesando ileso los restos de la burbuja, antes de extender las manos hacia las naves que habían llegado a su zona. Por suerte, las bodegas de carga estaban abiertas, ya que no parecía tener paciencia y habría destrozado las naves para extraer los contenedores. ¿Sabes lo que está a punto de hacer?, preguntó Serapina, que había llegado junto con la emperatriz. Todos los creadores del pueblo de Próxima también se habían unido, junto con algunos militares imperiales considerados lo suficientemente fuertes como para ser utilizados como armas estratégicas, lo que elevaba a 20 el número total de personas convocadas por Nova para ayudar a contener al emperador si perdía el control. No lo sé. Él solo dio instrucciones para traer ciertos materiales y reunirlos para contenerlo, respondió Nova antes de decidir repetir la información que le habían transmitido a través de los pulsos de maná y su significado, queriendo aclarar las dudas de todos. Mientras conversaban, no apartaban la vista del emperador, quien acababa de abrir los contenedores y vaciar su contenido en el gran cilindro que había salido de la impresora atómica. Finalmente, vertió suficiente material de la fuente de la vida como para inundar el contenedor, que inmediatamente comenzó a reaccionar a los objetos en su interior. Una vez que terminó, no permaneció mucho tiempo en el aire, pues también se sumergió en la fuente de la vida. Esto provocó que algunos, sobre todo Ayaka y Rina, jadearan, ya que comprendían las implicaciones de que el emperador tocara un líquido capaz de crear un individuo diferente, familiar para quien lo tocara, pero con una identidad e incluso un ADN distintivos. Lo que significaba que probablemente se crearía a alguien de la nueva especie del emperador. PSSSSSSS. Segundos después de que Aaron entrara en el tanque cilíndrico, este se bloqueó y dos escudos, alimentados desde el exterior, se activaron al máximo. Era evidente que se estaban preparando para que la situación superara sus expectativas. Después de todo, el propio emperador desconocía el posible desenlace. Confiaba en que el sistema aún tenía su seguridad y mejora como uno de sus objetivos primordiales. Por favor, cree una distancia de al menos 10 kilómetros, dijo Nova con tono serio, dejando claro que el por favor no era una petición, sino una simple formalidad. Les indicó a todos las coordenadas a las que quería que se movieran, enviando a la emperatriz más lejos de la ubicación principal. No voy a discutir contigo sobre eso, pero no me gustó, dijo Rina cuando vio las coordenadas a las que debía ir y su ubicación en relación con el resto de los refuerzos llamados aquí. Conocía claramente el razonamiento de Nova para ubicarla más lejos. Era la esposa del emperador y estaba embarazada de 4 meses, y si algo le sucediera, el caos que el emperador causaría sería de proporciones históricas. Aunque su fuerza la colocaba entre las 100 mejores, la razón por la que la trajeron no era para luchar contra el emperador, sino por el lado emocional, para ser utilizada si la situación lo requería. Para igualar esa razón, Nova no tenía motivos para ubicarla más cerca. A pesar de saberlo y comprenderlo, la sensación de estar tan lejos de alguien a quien amaba y que se encontraba en una situación muy desesperada no le hacía menos doloroso. Pero sabiendo que luchar contra su decisión no era realmente una opción debido a algo más importante, se desahogó con sus palabras antes de irse. Gracias por su comprensión, dijo Nova, haciendo una reverencia a Rina, quien se alejaba flotando, antes de que su avatar actual se acercara al tanque cilíndrico. Colocó la mano sobre él, accediendo a todos los datos de lo que sucedía en el interior y transmitiéndolos a todos los refuerzos llamados a medida que se dirigían a sus posiciones designadas. Esto era para que estuvieran lo más informados posible sobre la situación, para aumentar sus posibilidades de contener al emperador durante unos segundos. Para ello, era necesario ser conscientes de la situación para evitar ser sorprendidos, pero también para aumentar la posibilidad de que alguien encontrara algo que pudiera atacar. Era una posibilidad remota, pero también podría ser la única que tendrían si la situación se descontrolaba. ¿Por qué me está colocando aquí? Serapina se quejó mientras flotaba a su ubicación, al darse cuenta de que estaba colocada más cerca del emperador después de Nova, que estaba literalmente al lado del tanque.
Como alguien que se había enfrentado cuerpo a cuerpo al emperador en una pelea donde lo dio todo solo para ser aplastada, le temía tanto a Aaron como al gran Shorback, lo cual era significativo, ya que se le consideraba el individuo más fuerte en cuanto a habilidades de combate individuales. Pero a pesar de eso, a veces se preguntaba quién ganaría si ambos luchaban, porque estaba segura de que el emperador no se había esforzado al máximo cuando luchó contra ella. Y a pesar de ser su punto más débil desde que se unió al emperador, y debido a que éste había invertido mucho en ella, casi cuadruplicando su fuerza, no intentó pedir pelea, ya que no se sentía lo suficientemente segura como para mantenerse firme. Bueno, parece que tú también tenías esta posibilidad cuando me fortaleciste, dijo mientras unas alas brotaban de su espalda y se abrían por completo, creando una apariencia muy hipnótica mientras la luz interactuaba con ellas, revelando diferentes colores como si hubieran atravesado un cubo prismático. Como dice tu gente, reza por lo mejor, pero prepárate para lo peor, dijo, tras haber asimilado bastante información sobre los humanos. Inmediatamente después, el suelo tembló al alzarse un muro circular de 100 metros de grosor, con el emperador en el centro. La velocidad a la que se elevaba no hacía justicia a su tamaño, ya que en solo 3 segundos, el emperador quedó encerrado dentro de una cúpula. Pero no se detuvo ahí, pues un muro similar se alzaba a 1 kilómetro de la cúpula anterior, completándola a la misma velocidad. Colocó la mano en el muro exterior, cuyo exterior estaba a solo unos metros de ella, y de inmediato absorbió el aire del espacio entre las dos cúpulas, convirtiéndolo en un amortiguador de vacío de 1 kilómetro de ancho. Después, se alejó 1 kilómetro del muro exterior y creó una tercera cúpula antes de liberar todo el aire que acababa de absorber, junto con su maná, llenando esta nueva área. Pero no se detuvo allí, también creó cientos de millones de objetos metálicos y llenó la misma área, dejándolos en el suelo como una de sus armas. Eso debería ser suficiente para frenarlo o al menos unos segundos. Pero no es suficiente, dijo, cerrando los ojos un momento. Pronto su cuerpo empezó a crecer a medida que las escamas que se habían miniaturizado para adaptarse a su forma humanoide se expandían para volver a su tamaño real. Estaba cancelando la transmorfosis y volviendo a su cuerpo real, pues necesitaría todo su arsenal para ganar tiempo. «Mierda, ¿es tan grave?», se preguntó Lee al llegar a su posición, al ver el desglose de las acciones de Serapina. Solo podía interpretarse como que estaba preparando millones de balas para acribillar al emperador hasta dejarlo aturdido durante unos segundos. Solo entonces se dio cuenta de que, aunque esas personas habían sido llamadas como refuerzos, estaban haciendo todos los preparativos como si luchar contra el emperador fuera algo inevitable. «Es hora de ponerse a trabajar», dijo mientras cerraba los ojos, concentrándose en el espacio a su alrededor y expandiendo sus sentidos a lo largo de 20 kilómetros, sintiendo cada pizca de gravedad en el entorno. Si bien su habilidad le permitía crear un campo gravitatorio a su medida, su alcance cuando desafiaba las leyes de la física era completamente distinto al que tenía cuando utilizaba el entorno a su favor. 3 segundos después, Serapina por fin percibió algo. La abertura dentro de sus cúpulas, que había llenado de aire y objetos metálicos, comenzó a sufrir extrañas transformaciones antes de que se diera cuenta de lo que ocurría y se girara hacia donde estaba Lee. Los millones de objetos metálicos empezaron a flotar debido a que la gravedad en su interior se redujo a cero, lo que provocó que se dispersaran por toda la cúpula y le amplió las posibilidades de utilizarlos. Al comprender lo que sucedía, no se quejó, sino que se alegró de que todos los demás hubieran empezado a aportar su granito de arena. Mientras quienes rodeaban al emperador realizaban los preparativos, Nova ya estaba colocando todo en posición en el espacio. Activó una de las piezas hexagonales del escudo planetario y fue aumentando su grosor en dirección a Marte hasta que tocó la superficie, cubriendo un radio de 100 kilómetros con el escudo. Sin embargo, al estar en modo pasivo, no ocurría nada, pero quienes se encontraban dentro sentían lo mismo que estar en una sala llena de láseres listos para activarse en cualquier momento, a pesar de no ser el objetivo del escudo. Estaba concebido como uno de los pocos recursos adicionales que podían ralentizar al emperador, aplicando el mismo principio que utilizaban para inmovilizar naves. Activarlo y mantener todo en su interior inmóvil. Para garantizarlo, Nova disponía de sistemas de energía redundantes, diseñados para alimentar el escudo a escala planetaria, listos para descargar toda esa energía en una sola sección del mismo. Sus preparativos estaban listos. Solo entonces todos los presentes comenzaron a observar la transmisión en vivo de lo que le sucedía al emperador a través de la instancia de Nova, y nada de lo que veían les transmitía tranquilidad.
A partir de los datos que Nova pudo recopilar y compartir, observaron a Aaron flotando en silencio en el centro del tanque mientras los materiales a su alrededor reaccionaban, siendo la fuente de la vida el elemento central que controlaba y unificaba la reacción. Esta fuente dirigía la reacción, lo que llevó a muchos a relacionarla con la alquimia, una conexión que no parecía descabellada. Aparte de eso, su maná contaminado seguía siendo expulsado de su cuerpo, pero a diferencia de antes, cuando se le permitía ir a todas partes, esta vez la fuente de la vida lo absorbía como una esponja, sin permitir que ni una pizca escapara del tanque cilíndrico a pesar de no tener propiedades de bloqueo de maná, y no mostraba ninguna intención de llenarse. Sin embargo, la quietud del emperador no duró mucho. De repente, comenzó a temblar involuntariamente, como si intentara escapar del cilindro o simplemente quisiera alejarse del dolor. Parecía que su cuerpo no tenía la fuerza suficiente para hacerlo, y sus rápidos movimientos no eran más que una mezcla para los materiales que contenía. Pero antes de que pudieran acostumbrarse a ver al emperador en ese estado, los materiales, ahora perfectamente mezclados y convertidos en un líquido de color uniforme, comenzaron a condensarse hacia un punto central. Lentamente, pieza por pieza, apareció un esqueleto humanoide que fue adquiriendo cada vez más detalles a medida que el líquido dentro del cilindro se condensaba, dejando claro a cualquiera que lo observara que se estaba creando un cuerpo. Conforme se iban definiendo los detalles, se hizo evidente que se parecía cada vez más al emperador, pero aún no era un cuerpo real, solo una réplica en forma líquida condensada que parecía haberse solidificado, como una estatua. Durante los siguientes 10 minutos no ocurrió nada mientras continuaba absorbiendo el maná corrupto que el emperador expulsaba de su cuerpo. Solo en el 11º minuto sucedió algo nuevo. El emperador, que ahora flotaba frente a frente con su doble, de aspecto escultórico y aún con los ojos cerrados, extendió la mano y la posó en la frente del doble. De su dedo brotaron líneas y más líneas de runas oscuras, que se adentraron en el cuerpo del doble, buscando cualquier espacio vacío donde asentarse, cubriéndolo por completo con una cantidad ilegible de líneas densas, volviéndolo completamente negro, a diferencia del dorado habitual de sus runas. ¡Oh, Dios mío! Exclamó Ayaka, que observaba desde la distancia, incrédula ante lo que veía. Tenemos que impedir que haga eso. Gritó con miedo mientras miraba a su alrededor, tratando de alcanzar a Nova. Pero antes de que sus palabras pudieran siquiera registrarse, todos los demás que habían sido llamados para tomar precauciones de seguridad, y no solo eso, todos los que estaban en Marte, todos los que estaban en el espacio, todos los que estaban en la Tierra, comenzaron a mirar a su alrededor mientras el sistema solar era iluminado por algo que no era el Sol. Todos podían ver la nueva luz. No importaba si alguien tenía los ojos cerrados, si estaba durmiendo o incluso si se encontraba a miles de kilómetros bajo tierra. Esta nueva luz no encontraba obstáculo alguno. Al alzar la vista para intentar ver su origen, presenciaron algo que les produjo una incomprensible y profunda sensación de temor, reverencia, familiaridad, hogar y un sinfín de emociones, mientras todo a su alrededor parecía estar inmerso en una aurora boreal que abarcaba todo el sistema solar. ¿Qué está pasando?, preguntó Nova, que había registrado las palabras de Ayaka, mientras sus sensores mostraban que esta aurora, aunque originada en Marte, en cuestión de segundos ya había cubierto todo el sistema estelar y seguía extendiéndose mucho más allá. Quería saber qué era, si era algo bueno o malo, o cualquier cosa que le permitiera comprender mejor lo que estaba sucediendo. Estas son las venas del alma, y el emperador está intentando manipularlas, dijo Ayaka temblando de miedo mientras miraba la aurora con incredulidad. Como parte de la IFU tras su despertar durante la misión de exploración a Próxima Centauri, poseía un conocimiento sobre temas vitales superior al de cualquier otra persona en todo el imperio y el cónclave. Las únicas que podían igualar su saber eran otras reencarnaciones de la IFU, pero eran tan pocas que podía afirmar con seguridad que, en toda la galaxia, era la más sabia. El único problema era que no tenía acceso a ese conocimiento a menos que se cumplieran ciertas condiciones, una medida de seguridad implementada por la IFU, quien había utilizado su cuerpo. La condición específica era presenciar lo que ocurría, lo cual le permitiría acceder a dicho conocimiento. Esta era una de las razones por las que el imperio aún no estaba tan informado sobre estos asuntos, a pesar de que ella siempre estaba presente. ¿Venas del alma? ¿Está intentando contrarrestar el envenenamiento de maná cambiando aspectos de su alma?, preguntó Nova, sin siquiera haber puesto en duda la validez de las palabras de Ayaka. No era una solución tan sorprendente si uno se detenía a considerar su situación actual, algo que Nova era una de las personas que podía reaccionar así, pues estaba en su naturaleza hacerlo.
Aunque el detonante de su envenenamiento de maná fue un contrato entre dos mortales, el ejecutor era literalmente maná mismo, aunque en su forma inconsciente, lo cual no importaba, ya que se trataba de una entidad de escala universal. Por lo tanto, a menos que alguien tuviera una escapatoria para lidiar con esta situación, solo otra entidad de escala universal podría hacerlo. El emperador parecía haber decidido usar el alma como parte de su castigo para solucionar su problema actual, aunque solo Nova sabía que había sido el sistema en su cuerpo el que había ideado la solución. ¿Venas del alma? ¿Está intentando contrarrestar el envenenamiento de maná cambiando aspectos de su alma? Ayaka no tenía fuerzas para responder a Nova, pues sus ojos estaban fijos en las venas del alma cerca del emperador, con el rostro aún desfigurado por el horror. Esto se debía a que finalmente había comprendido todo lo que tenía delante y sabía las posibles consecuencias si algo salía mal. Dada la complejidad de ese conocimiento, sabía que ese era el desenlace más probable, y que no sería bueno para nadie, ni siquiera para ella. CHGHD, sintió que perdía el control de su cuerpo cuando su miedo se vio momentáneamente interrumpido por Nova, quien usó el maná que emanaba del traje para electrocutarla y descontrolarla, de modo que, para cuando se recuperó, al menos pudo recobrar el control. Para cualquiera, habría sido peligroso, pero para Ayaka, aquello no fue diferente a un pinchazo. ¿Venas del alma? ¿Está intentando contrarrestar el envenenamiento de maná cambiando aspectos de su alma? Preguntó Nova de nuevo. No dijo, negando con la cabeza, pues eso era más difícil que detener el tiempo. Está intentando arrancar una pequeña parte de su alma y transferirla al nuevo cuerpo para que el envenenamiento de maná se asocie con esa nueva parte. Durante todo el tiempo que respondió, mantuvo la vista fija en las venas del alma, presenciando algo que debería ser imposible para cualquier ser humano, pero la realidad que tenía ante sí demostraba lo contrario. Mientras Ayaka experimentaba el miedo de su vida, Aaron, a quien el sistema había sacado del asiento del conductor, tomando el control en el momento en que hizo clic en sí, observaba en silencio lo que su cuerpo hacía, queriendo absorber lo máximo posible mientras se preguntaba cuál podría ser la razón por la que el sistema le había mostrado la indicación de tener que seguir todo el plan al pie de la letra. Mientras observaba, finalmente apareció ante él una pantalla del sistema. Inmediatamente se centró en los puntos del sistema que había acumulado durante el despliegue de las tecnologías de RV y agujeros de gusano en el cónclave, y aunque sabía que sería costoso, los puntos del sistema se esfumaban por millones a cada segundo que pasaba. Pero esa sensación de perder dinero se desvaneció en cuanto sus ojos se posaron en lo que estaba escrito en el centro de la pantalla. Iniciando el proceso de desgarro del alma. Antes de que pudiera siquiera prepararse, sintió un desgarro que le brotaba desde lo más profundo del cuerpo, un dolor tan intenso que lo paralizó, incapaz de expresarlo. Durante este tiempo, el sistema extrajo menos del 0,1% de su alma, que luego fue expulsada de su cuerpo al cuerpo del doppelganger con la mayor precisión posible. Mientras esto sucedía, la vena del alma más cercana a ellos, que correspondía al alma de Aaron, palpitó por un instante. El sistema respondió de inmediato enviando el maná más puro que pudo extraer del cuerpo de Aaron para intentar calmarlo, pero antes de que pudiera estabilizarse, la pulsación continuó aumentando en intensidad, provocando que el maná proveniente del cuerpo fluctuara. A pesar de que el sistema no sentía el dolor y solo controlaba el cuerpo, seguía viéndose afectado, y en uno de esos momentos, el maná puro pareció descender momentáneamente por debajo del mínimo necesario para estabilizar la vena. Esto obligó al sistema a acelerar su funcionamiento, empujando instantáneamente la parte cortada del alma hacia el cuerpo del doppelganger antes de permitirle recuperar la consciencia. Mientras intentaba controlar la unión del nuevo fragmento de alma al que ya residía en el cuerpo, se oyó un crujido, como si algo se rompiera. El sistema lo aisló de inmediato en la vena del alma de Aaron, que mostraba indicios de romperse por completo. Si eso sucedía, significaría la muerte de Aaron, así que, sin importarle nada, unió a la fuerza la parte del alma a la nueva, sin importarle cómo, antes de cerrar inmediatamente su acceso a las venas del alma. ¡Buah! Un sonido melódico resonó por todo el sistema solar, percibido por todos, incluso por quienes se encontraban en el espacio y en realidad virtual, siempre y cuando estuvieran en una zona donde hubiera aparecido la aurora boreal, provocándoles una euforia mezclada con un sinfín de sensaciones incomprensibles. Sin necesidad de explicación, todos los que lo oyeron comprendieron que se trataba de la celebración de un logro casi imposible. Al menos, eso era lo que sentían todos menos Ayaka. A diferencia de todos ellos, ella sí había visto lo que le sucedió al emperador, así que gritó de inmediato.
Protejan al emperador. Eso fue todo lo que Nova necesitó oír. Al instante, atravesó la hierba y saltó hacia el emperador, pero en pleno salto, el doppelganger, que adquiría color a medida que su cuerpo se humanizaba, abrió los ojos un instante después del sonido del cuerno, como si lo hubieran despertado a la fuerza. Liberó una onda expansiva que la empujó a ella y a todo lo que la rodeaba, excepto al emperador. Pero Nova reaccionó con rapidez. Activó un rayo tractor en el suelo y, usándolo como cuerda e impulsado por su fuerza, describió un semicírculo. Juntó las piernas y reajustó sus nanomáquinas, transformándolas en una aguja para penetrar mejor mientras se dirigía hacia su doble. Se oyó un gum. Al encontrarse con un escudo que parecía una pared. Sus nanomáquinas puntiagudas se desintegraron por el impulso de su ataque, pero el escudo no parecía ser suficiente para detenerla. Activó de inmediato el escudo hexagonal que había estado en modo pasivo, activándolo por completo dentro de la zona del doppelganger para intentar inmovilizarlo y evitar que dañara al emperador. Al mismo tiempo, aprovechó el cambio gradual de pasivo a activo para intentar alejar al emperador del doppelganger solidificando una parte y empujándolo. Sabía que no tenía mucho tiempo para cargar con el emperador, ya que los reactores de maná ahora bombeaban la energía que antes habría mantenido el escudo cubriendo todo el planeta en un solo hexágono. Pero el doppelganger no se detuvo por completo. Aunque por poco, aún podía moverse, y todo esto sucedió en menos de medio segundo. Comando Central de Marte. Dentro del centro del Comando Central de Tecnología de Vigilancia Militar del Imperio, una pantalla lo suficientemente amplia como para mostrar simultáneamente todos los sectores importantes del Imperio operaba en plena movilización bélica. Todas las pantallas estaban ahora cubiertas con imágenes transmitidas en vivo por avatares que seguían sembrando el caos en el cónclave. Sin embargo, esas imágenes no duraron mucho, ya que fueron reemplazadas instantáneamente por el conjunto de sensores del Sistema Solar Imperial, con un gran destello rodeando a Marte mientras una alarma sonaba en toda la habitación. Sin siquiera necesitar instrucciones, la filmación se acercó a Marte, accediendo a todos los sensores en esa vecindad y tratando de determinar exactamente qué estaba sucediendo y encontrar una solución. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a recibir los feeds del área de interés, la pantalla entera fue reemplazada por una gran frase de color rojo. Se ha descubierto un intento de acceder a un sector clasificado. Acceso denegado. De acuerdo, es la primera vez que lo veo, dijo un técnico de sensores de primera clase al ver la frase en la pantalla. Esta instalación tenía el mayor nivel de permiso para acceder a información clasificada, solo superada por el emperador y algunos funcionarios, ya que era responsable de la seguridad del imperio. Como resultado, estaban acostumbrados a tener acceso a todo lo que sus sensores alcanzaban a ver, lo que hizo que la situación actual fuera bastante extraña para todos los presentes. Pero antes de que pudieran siquiera disfrutar de esa sorpresa, otra advertencia reemplazó a la anterior en la enorme pantalla. Riesgo de sobrecarga de los reactores de maná. Por favor, proporcione reactores adicionales. Lo que sea que estén haciendo ahí está agotando los reactores en línea a un ritmo mayor al que pueden producir energía. Pongan en línea los reactores de respaldo, rápido. Gritó el comandante del centro de control, sin querer ser la causa de que lo que estuviera sucediendo en el sector clasificado fallara por un error suyo. Sin perder tiempo, los reactores de respaldo se pusieron en funcionamiento, alcanzando instantáneamente su máxima potencia antes de conectarse al sistema. Pero no parecía suficiente, a pesar de que se ponía en funcionamiento y conectaba un nuevo reactor de respaldo cada minuto. Contacten al alto mando, infórmenles de la situación y pregúntenles exactamente qué se espera de nosotros para no intervenir a ciegas y empeorar la situación, dijo el comandante al ver que no importaba cuántos reactores de respaldo pusieran en funcionamiento, la situación no se detenía. Sí, señor. Gritó un técnico de sensores de primera clase antes de seguir las órdenes. Se necesita ayuda para proteger al emperador. Nova envió una solicitud de comunicación de ayuda a todos aquellos que fueron llamados por el emperador, actualizándolo sobre la situación. Serapina fue la primera en actuar. Dejó de suministrar maná al domo más cercano, exponiendo inmediatamente el centro al vacío entre los domos, mientras el aire dentro del domo interior comenzaba a desplazarse, sembrando el caos a su alrededor. Nova, consciente de sus capacidades, colaboró con ella, manteniendo al emperador dentro del escudo activado y activando en pequeñas secciones al portador de la pasiva del doppelganger del emperador, permitiendo así infligir daño. Serapina repitió el proceso en las demás capas, abriendo finalmente el acceso al centro a todos los individuos convocados.
Lee activó un campo gravitatorio a su alrededor, aumentando de inmediato la fuerza de atracción en su dirección y atrayendo hacia sí todo lo que no estaba sujeto. Nova lo siguió, sinergizándose con Serapina y luego con Lee, mientras desactivaba el escudo que rodeaba al doppelganger para que fuera atraído hacia Lee, creando así una distancia entre este y el emperador. Pero parecía que esa era la peor decisión que podían tomar. En el momento en que se liberó el escudo activo que lo rodeaba, el doppelganger liberó una gran cantidad de maná mientras un círculo mágico se materializaba a su alrededor, activando un hechizo de vuelo y contrarrestando la atracción gravitacional de Lee. Durante todo este tiempo, sus ojos no se apartaron del emperador, a quien Nova sostenía y arrastraba hacia el espacio mediante un rayo tractor conectado a una nave situada a pocos kilómetros de altura. El doble alzó la mano de inmediato y, casi al instante, activó un nuevo círculo mágico que elevó la temperatura ambiente al tiempo que creaba una bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, lo suficientemente caliente como para derretir la arena de Marte. Pero justo antes de que pudiera dispararla contra el emperador, el círculo mágico fue alterado. Por un momento, giró la cabeza hacia la dirección de donde provenía la interferencia y vio a Rina flotando con los ojos brillando de color amarillo, como si tuviera una bombilla detrás. «Dejen de perseguir a mi marido», gritó, y a pesar de estar a varios kilómetros de distancia, todos la oyeron porque había imbuido su voz de mana. La mirada de la doble se detuvo un instante al posarse en Rina, pero ese breve momento bastó para que los demás pudieran actuar. Una raíz brotó del suelo, aprisionando a la doble mientras intentaba absorber el maná que contenía, al igual que el resto de los seres arbóreos. Pero para sorpresa de muchos, en el momento en que comenzaron a absorber maná a través de las raíces mismas comenzaron a marchitarse rápidamente antes de volverse quebradizas y romperse solo por la atracción gravitacional de Lee, un subproducto del maná empañado generado como resultado del alma del doppelganger habiendo recibido la transferencia del envenenamiento de maná, que mató una vía para lidiar con eso. Al doppelganger no pareció importarle y volvió a centrarse en el emperador. En los 3 segundos que lograron retenerlo, Nova lo alejó unos kilómetros mientras un agujero de gusano se abría tras ellos, y comenzaron a penetrar en él para escapar. «Sí, sí», gritó el doppelganger en un galimatías, mientras las venas le salían por la boca en un ataque de ira al ver escapar a su objetivo. Al mismo tiempo, 15 círculos mágicos aparecieron a su alrededor, enviando una onda expansiva masiva que se extendió kilómetros por toda la zona, interrumpiendo y cubriendo su área con arena que fue atraída hacia Lee. El doppelganger se dirigía hacia el emperador, quien estaba a punto de entrar en el agujero de gusano, y parecía estar en camino para alcanzar los momentos después de que lo atravesaran. Todos reaccionaron de inmediato, intentando detenerlo o retrasarlo, pero fracasaron, ya que llegó justo cuando el agujero de gusano comenzaba a cerrarse y lo atravesó antes de que se cerrara. «Mierda», fue el resumen de lo que pasó por la mente de todos los que lo presenciaron.